Me llama la atención por qué Vladimir Putin accedió a tener una entrevista con este periodista americano. Ahora, la intención de la entrevista realmente era hablar de varias cosas, evidentemente, pero una de las principales cosas fue el conversar acerca de la guerra. Él dice que Estados Unidos debería dejar de suministrar armas a Ucrania si realmente tiene el deseo de que esta guerra se acabe. Que El Salvador, antes de que entre Bukele a la presidencia, era uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Y estamos hablando de Latinoamérica. Nayib Bukele fue reelegido con un 82.6% de los votos. ¿Cuál es el problema? Es que la constitución política de El Salvador dice que una persona que ha estado ejerciendo la presidencia por más de 6 meses no puede ser reelecta. ¿Nayib Bukele hizo bien o hizo mal? Hoy vamos a hablar acerca de la reciente entrevista que hubo entre Tucker Carlson al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también vamos a estar hablando sobre la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esta es una voz conservadora en medio del caos. Antes de comenzar, les quería pedir a los que no están suscritos a este canal que se suscriban, pueden prender la campana de notificaciones para no perderse episodios nuevos, y también les pido que si les gusta el contenido que producimos, que puedan darle me gusta a este video para poder ayudarnos con el algoritmo. Nos apoyan mucho haciendo eso. Y ahora entremos primeramente al tema de Vladimir Putin. Como ustedes saben, estas semanas han habido noticias grandes acerca de dos dictadores a nivel mundial. Nayib Bukele realmente no diría que es un dictador, pero él mismo se llama a sí mismo un dictador cool. Solamente ha sido presidente durante estos últimos 4 años, tal vez un poco más, pero 4 años, si no me equivoco, es la gestión que hay de presidencia en El Salvador. Entonces, lo primero que me llamó la atención en esta semana fue que Tucker Carlson, que es un periodista muy conocido americano, pudo entrevistar a Vladimir Putin y hablaron de un montón de cosas. Hablaron sobre la CIA, hablaron sobre la guerra de Ucrania y Rusia, también incluso hablaron sobre la inteligencia artificial. Y hablaron acerca de las políticas públicas de los Estados Unidos. Vladimir Putin pudo expresar cuál es su opinión respecto a cuáles son las diversas crisis que tiene ahora mismo en los Estados Unidos bajo el mandato de Joe Biden. Así que realmente estuvo muy interesante. Estas dos secciones que les voy a mostrar, hablando de Bukele como también de Putin, realmente no tienen una conclusión. Tal vez alguno de ustedes se ha sacado una conclusión respecto a estos dos eventos que han tomado lugar recientemente, pero les quería avisar eso de antemano. Yo no tengo una conclusión exacta acerca de si estuvo bien que Tucker Carlson entreviste a Putin o no. Sí me llama la atención por qué Vladimir Putin accedió a tener una entrevista con este periodista americano ahora, por qué no antes, por qué no después. Entonces, obviamente hay muchas cosas que ver por detrás, pero déjenme darles un poco de información de background por el momento. Para comenzar, ¿quién es Tucker Carlson? Muchos de ustedes probablemente no lo conocen si ven más noticias de Latinoamérica. Tucker Carlson es un periodista, presentador de televisión y comentarista político que nació en los Estados Unidos en 1969. Él nació en San Francisco, California, y ha sido muy, muy conocido por su programa Tucker Carlson Tonight, que era transmitido en Fox News. Muchos de ustedes sí conocen Fox y las noticias Fox. Ahora, lo interesante es que actualmente Fox, y de hecho fue el año pasado que despidieron a Tucker Carlson. Él ya no está trabajando con Fox, pero durante muchos años Tucker Carlson sí estuvo trabajando con ellos. Como ustedes saben, Fox, en comparación con CNN y otras líneas de televisión, es una persona, o bueno, es un canal que es conservador. Se podría decir que tiene ciertos lineamientos conservadores. En los últimos meses, los últimos años, se han mostrado un poco más amigables con este tema de los LGBT y algunas cosas. Entonces, podría ser que esta haya sido una razón para que Tucker Carlson decida ya no trabajar con ellos. Entonces, ahí ha habido bastante controversia al momento de analizar por qué Tucker Carlson dejó Fox News, pero sí lo que se puede decir es que ha sido una figura muy, muy controvertida.
por sus comentarios y posturas políticas conservadoras, incluso siendo alguien que trabaja en Fox News, que es de lineamiento conservador, supuestamente. Aún así Tucker Carlson ha sido una persona bastante controversial. Él ha criticado de forma abierta la inmigración ilegal, el multiculturalismo, el globalismo y un montón de cosas. Y es una persona que ha tenido mucha relevancia en los Estados Unidos. De hecho, sigue siendo una persona muy relevante, muy influyente en los Estados Unidos en este ámbito de, más que del entretenimiento, de las noticias, de los medios de comunicación. Por otro lado, tenemos a Putin. Muchos de ustedes sí saben quién es Vladimir Putin. Hasta el día de hoy no sé si se pronuncia su apellido Putin o Putin, porque lo he escuchado de ambas formas, pero como ustedes saben, él es actualmente el presidente de Rusia. Él nació el 7 de octubre de 1952 en la Unión Soviética, en Leningrado, y varios de ustedes deben conocer que él era un ex oficial de la KGB, que es como un equivalente de la CIA, pero en Rusia. Y como ustedes ya saben, durante mucho tiempo, varias décadas, hubo una pelea bastante fuerte entre la KGB y la CIA, como también en global entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, después Rusia, por este tema de la Guerra Fría, el comunismo en contra del capitalismo. La CIA supuestamente estaba completamente en contra del comunismo, ha hecho mucho trabajo de inteligencia, de espionaje, contraespionaje y demás. Entonces, es interesante. Vladimir Putin ha sido un ex oficial de la KGB y fue de servicio en Alemania durante un tiempo. Él ingresó en la política en la década de 1990, si bien en ese momento todavía no era presidente. Cuando sí se convirtió en presidente fue en 1999, en el que desarrolló un rol como presidente interino inicialmente. Posteriormente fue elegido como presidente en el año 2000. Implementó muchas reformas económicas, políticas durante el tiempo que él fue presidente. Posteriormente sirvió como primer ministro del 2008 al 2012 y volvió a la presidencia en el año 2012, después de haber servido como primer ministro. Creo que no me equivoco al decir que Vladimir Putin ha sido o es una de las personas o políticos más controversiales de nuestra época. Si bien él tiene políticas que son conservadoras en cierto grado, también tiene varios problemas. Se conoce que él, por ejemplo, se ha involucrado en, tal vez se podría decir, asesinato de gente que es de la oposición, por ejemplo. Han salido noticias respecto a eso. Se lo conoce como un presidente autoritario. Recientemente ha sido muy controversial el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, que es cuando han habido tropas rusas que han ingresado a territorio ucraniano. Antes de eso ya había algún problema con este tema de el involucramiento de Rusia con ciertos grupos disidentes en territorio ucraniano. Entonces ha sido muy controversial por eso también. Y es por eso que resulta más relevante esto de que haya un americano, un periodista americano que lo haya podido entrevistar para preguntarle varias cosas que muchos no sabemos. No sé qué está pensando él, si realmente quiere dominar el mundo, qué sé yo, porque esa es una de las cosas de las que se tenía temor, que a la par de él estar invadiendo Ucrania, después quiere invadir Polonia y Hungría y un montón de otros países que están alrededor. Entonces había el temor de eso. Resulta interesante esta entrevista precisamente por eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, él ha estado como mandatario en el país desde el año básicamente 1999, o sea, ya es bastante tiempo que él ha estado ejerciendo cargos muy importantes como de presidente y de primer ministro. Entonces, por eso es que se le llama un dictador. Ahora, ¿será buen o mal dictador? Creo que eso hay que analizarlo muy bien, porque como les digo, tiene políticas que son conservadoras, pero al mismo tiempo tienen algunos problemillas respecto al carácter de este presidente, que tiende a ser incluso un poco sanguinario, pareciera. Entonces, la última controversia que hubo, y quiero darles esto como introducción antes de hablar de la entrevista que tuvo con Tucker Carlson, es el tema de Ucrania. El conflicto entre Ucrania y Rusia realmente empezó el año 2014. Lo que hizo Vladimir Putin, que es lo que se reporta, es que él apoyó a separatistas pro-Rusia
en el estado o en el este de Ucrania. Entonces hubo territorios donde se estaba recibiendo apoyo por parte del gobierno ruso para invadir Rusia o anexar una parte de, perdón, para invadir Ucrania en todo caso, para anexar partes de Ucrania a Rusia y demás. Hubo lo que es la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Esto obviamente desencadenó mucha tensión entre ambos países. Posteriormente hubo una continua disputa territorial entre estos dos países de forma intermitente realmente, porque en sí el conflicto bélico sí empezó el 2014, pero como ustedes saben, cuando fue el boom de esta historia, fue el año 2022 realmente. Rusia fue acusada de proporcionar apoyo militar y logístico a los separatistas. Parece que esto realmente es cierto. Y como siempre hubo un montón de sanciones por parte de países de Occidente hacia Rusia hasta, no sé, como una manera de ejercer presión para que dejen de invadir Ucrania. Entonces hubo una buena parte de países en el occidente que directamente empezaron a apoyar al país de Ucrania. Por si acaso, yo ya había hablado de este tema anteriormente en otro episodio, así que lo pueden buscar porque hablamos específicamente de la guerra, el origen de Ucrania, el actual presidente, cómo llegó a ser presidente Volodymyr Zelensky y otras cosas. Entonces les recomiendo que puedan ver ese episodio también. Pero en sí está este presidente en medio de este lío. Ahora, la intención de la entrevista realmente era hablar de varias cosas, evidentemente, pero una de las principales cosas fue el conversar acerca de la guerra. Entonces, Tucker Carlson, en esta entrevista exclusiva que se realizó en Rusia, en territorio ruso, lo que hizo Tucker Carlson es empezar preguntándole al presidente Vladimir Putin, cuál es su explicación detrás de la invasión que hubo en enero del 2022 por parte de tropas rusas a Ucrania. O sea, ¿cómo lo explica él? Y realmente fue muy extraña la respuesta de Vladimir Putin. Lo que hizo él básicamente es hablar aproximadamente media hora en la que solamente habló de historia, acerca de los años 800 después de Cristo, cómo empezó Rusia, el imperio ruso y después los zares y cómo murieron los zares y qué rol tenían algunas regiones de Ucrania dentro del territorio ruso y que antes eran uno solo, etcétera, etcétera. Entonces, él da como una clase de media hora acerca de historia, básicamente, de la historia rusa en cuanto a territorios, en cuanto a política un poco también. Y Tucker Carlson de forma intermitente lo interrumpe para preguntarle, bueno, y lo que me está contando de la historia, ¿qué tiene que ver con los conflictos de enero entre Rusia y Ucrania? De enero del 2022 estamos hablando, o sea, Putin se fue más de 1500 años atrás para contar la historia de Rusia, pero el punto era, ¿qué tiene que ver eso con el conflicto de ahora? Entonces, sí resulta interesante ese hecho. Y Vladimir Putin lo que hace es simplemente ignorar las peticiones de Tucker Carlson de correlacionarlo con lo que está pasando actualmente y continúa dando la historia, como les digo, por aproximadamente 30 minutos. Lo que él dice, entre otras cosas, les voy a dar algunas citas directas acerca de lo que él menciona, porque claro, la charla fue muy larga, es de 2 horas con 7 minutos, pero hay algunas cosas clave que él dijo que están interesantes, que muchos dicen que van a llegar a cambiar las políticas públicas incluso de Estados Unidos respecto a Ucrania y Rusia. Él dice que Ucrania es un estado artificial y que tiene graves, graves problemas de corrupción. Eso lamentablemente es cierto. Creo que cualquier ucraniano, y yo tengo algunos amigos ucranianos con los que me conocí hace bastante tiempo, y que sí argumentan que Ucrania es un país sumamente corrupto, empezando desde el presidente hasta los oficiales de, no sé, públicos de cualquier institución gubernamental. Hay mucha, mucha corrupción en este país y bueno, el argumento de Putin es que Ucrania es realmente un estado artificial y sí hay territorios de Ucrania que originalmente eran parte de Rusia como tal. Ahora, él llama, interesantemente, es una de las frases que dice que es bastante controversial. Él dice que Estados Unidos
debería dejar de suministrar armas a Ucrania si realmente tiene el deseo de que esta guerra se acabe. Ahora, a eso me imagino que se estará refiriendo a que una vez que Estados Unidos deje de apoyar a un país corrupto como Ucrania, pues se va a acabar la guerra súper rápido porque Rusia tiene mucho más armamento, tropas, etcétera, como para poder pues tomar el territorio que según Putin les corresponde históricamente. Una cita directa de esto es lo siguiente, él dice, te diré realmente lo que estamos queriendo hacerle entender al liderazgo estadounidense. Si realmente quieren dejar de pelear, tienen que dejar de suministrar armas. Se acabaría en unas pocas semanas. O sea, interesante. Yo pienso que realmente puede llegar a ser cierto. Recuerden que hay varios países de Occidente, incluyendo Alemania, Estados Unidos, que han estado apoyando fuertemente a Ucrania. Ahora, esto está causando mucho problema y por un tiempo extendido de tiempo sigue muriendo gente, siguen muriendo jóvenes en la guerra. Algo que dice Putin que me pareció interesante, ahora no me tragaría su narrativa por completo, pero sí me pareció interesante, es que él dice que incluso la gente dentro del territorio ucraniano no piensa que realmente sea ucraniana, o sea, no son nacionalistas o no se ven a sí mismos como ucranianos. Hay mucha gente dentro de Ucrania que son de Hungría, por ejemplo. Después hay mucha gente que también se considera a sí misma rusa, que habla ruso. Estos de Hungría que viven en territorio ucraniano hablan el idioma húngaro, si no me equivoco es. Entonces, no es que hay un sentimiento súper nacionalista en todos los territorios en Ucrania y hay muchos que se consideran como parte de otros países, como de otras nacionalidades. Entonces, eso está interesante. Después criticas que Estados Unidos se ocupe de guerras ajenas cuando tiene problemas con la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Creo que esto es algo real, o sea, muchos presidentes han salido a criticar el hecho de que Estados Unidos se está ocupando acerca de todo lo que puede, o sea, de otros países y sus problemas, etcétera, y mientras tanto tienen una crisis muy fuerte respecto a la drogadicción, a la venta ilegal de drogas, como también al ingreso de inmigrantes ilegales a territorio estadounidense por medio de la frontera del sur de los Estados Unidos, por medio del cual están entrando muchos mexicanos, principalmente mexicanos, latinos, un montón de gente, pero más que todo mexicanos. Entonces, es una vergüenza para el resto del mundo porque yo veo razonable en cierto grado que Putin critique esto de los Estados Unidos porque muchos también tienen esta crítica. No pueden solucionar sus propios problemas, ahorita están en una crisis fuerte, incluso una crisis de inflación, etcétera, y al mismo tiempo están intentando hacerse cargo de cosas que no les competen. Si bien yo entiendo que hay muchos conservadores que argumentan que Estados Unidos sí debería meterse en la guerra entre Israel y Gaza, como también en la guerra entre Ucrania y Rusia. Si ustedes están de desacuerdo, pueden expresarlo en los comentarios, pero yo personalmente pienso que no sé, realmente no sé, no tengo una conclusión de si veo que tiene tanto sentido que Estados Unidos se meta tanto. Después, lo que dijo Vladimir Putin, que estuvo muy interesante, es que él tuvo la intención y intentó realmente unirse a la OTAN. Y a la par de haberse querido unir a la OTAN, él renegó de que esta OTAN se estuviera expandiendo más de lo que se había acordado que se expandiera. Hubo 5 etapas de expansión, por lo que dice Vladimir Putin, y él personalmente intentó unirse a la OTAN. Él dijo eso respecto a esto. En una reunión aquí en el Kremlin con el presidente saliente Bill Clinton, aquí mismo en la sala de al lado, le dije y le pregunté, Bill, ¿crees que si Rusia pidiera unirse a la OTAN, crees que sucedería? Y él le dijo, o él le respondió, sabes, es interesante, yo creo que sí. Y posteriormente dice lo que concluyó o lo que se concluyó respecto a esta conversación, respecto a que si Rusia podría unirse a la OTAN. Dice, pero por la noche cuando nos reunimos para cenar, dijo, sabes, hablé con mi equipo y no, ahora no es posible. Y lo interesante de Putin es que él hace mención de varias conversaciones que tuvo con diferentes personajes históricos que conocemos de los Estados Unidos, de la CIA también, y él dice esto después de decir lo que le dijo Bill Clinton.
dice, puedes preguntarle, creo que él verá esta entrevista y lo va a confirmar. Después, posteriormente, lo que hace Tucker Carlson es preguntarle si te habrías unido a la OTAN en el caso hipotético de que le hubieran dicho que sí, de que sí se podía unir a la OTAN, que fue su pedido inicial cuando habló con Bill Clinton. Y lo que dijo Vladimir Putin respecto a si se hubiera o no unido a la OTAN es lo siguiente, si hubiera dicho que sí, se habría iniciado el proceso de acercamiento y finalmente podría haber ocurrido si hubiésemos visto algún deseo sincero por parte de nuestros socios. Pero eso no sucedió. Bueno, no significa no y eso está bien. Eso es lo que dijo Putin. Ahora lo interesante es que, y pienso que esta parte de la entrevista se va a hacer viral, es que Tucker Carlson le dijo a Vladimir Putin, bueno, y tú te quedaste súper amargado por el tema de que no te aceptaron en la OTAN. Y literalmente se lo dice así casi a modo de burla, de te quedaste amargado, ¿no? Y Putin realmente de forma muy compuesta le dice, no. O sea, y explica lo siguiente, Putin, respecto a que la OTAN le haya dicho que no o se haya quedado en que no se iba a poder unir a la OTAN. En medio de esto, por si acaso, estuvo involucrada la CIA o el director de la CIA en ese tiempo. Entonces eso igual estuvo interesante, lo voy a comentar un poco al final. Pero Putin explica, no, o sea, amargado no me quedé porque esta no es una relación de noviazgo, eso es lo que dice de forma literal. No somos novia y novio, son relaciones políticas. Y si te dicen que no, pues es no, y ya está. No tienes por qué quedarte amargado como si fuera una relación de pareja. Entonces estuvo interesante la forma en la que respondió Putin a este argumento de Tucker de que se había quedado amargado por este tema o resentido. Después, lo otro que argumentó Vladimir Putin es que él no tiene planeado expandirse más de lo que es históricamente su derecho, como lo ve él. Hay ciertas partes de Ucrania que él quiere que se anexen a Rusia porque son originalmente, históricamente parte de Rusia, pero según él no tiene planes de tomar Polonia, Hungría y mencionan algunos otros países, Albania, creo. Entonces, no, él argumenta. Ahora, de boca para afuera, cualquier presidente puede decir cualquier cosa, pero el de boca para afuera dice que él realmente no tiene intenciones de anexar ningún otro país a territorio ruso. Ahora, ¿cómo explica Putin el estar invadiendo Ucrania? Una de las razones que él presenta es que en Ucrania hay un surgimiento de neonazismo en muchos ucranianos y que él ve esto como algo muy, muy peligroso. A la par, Putin dice que si bien hay estos grupos neonazis en territorio ucraniano y hay que eliminarlos porque no es bueno y las ideas de Hitler están viviendo en estas personas y qué sé yo, también argumenta Putin que en Rusia, los que hayan visto esta entrevista me pueden corroborar que eso es lo que ustedes también han entendido respecto a este tema. Lo que él dice es que en Rusia sí se respetan las religiones, se respeta a los judíos, a los cristianos y menciona algunas otras religiones. Eh, y realmente no sé si eso es cierto. O sea, disculpen mi escepticismo, pero no sé si es cierto que en Rusia realmente se respeta la libertad de religión. Por lo que yo tengo entendido, existe la Iglesia Ortodoxa que tiene lazos muy fuertes, o sea, está directamente relacionada con el Estado y es el Estado el que dicta lo que se va a enseñar en las iglesias ortodoxas y cuál va a ser el rol que tengan a nivel sociedad. Entonces, yo conozco un ucraniano que transportaba libros, material bíblico a diferentes países que rodean Rusia. Y por lo que tengo entendido, para que ingrese material evangelístico, material bíblico y demás Biblias incluso, estos tenían que ser aprobados por la Iglesia ortodoxa, es decir, por el Estado, precisamente porque la Iglesia ortodoxa es controlada por el Estado. Entonces, claro, Putin puede decir lo que él quiera, pero no sé si es tan real eso de que en Rusia sí se respeta la libertad de religión. No estoy 100% segura. Sé que Rusia ahora no es un estado comunista,
pero precisamente porque Putin es un dictador, no sé si se están yendo al punto de ya estar idolatrando al líder como se lo hace en países comunistas como Corea del Norte, como China en este momento. Entonces, eso estuvo un poco extraño. Yo tengo mi escepticismo acerca de lo que dice él. Después, algo muy interesante que hizo Tucker Carlson es al momento de ya estar casi concluyendo la entrevista, le dice de forma súper directa, eh, ¿usted estaría dispuesto a negociar la liberación de Evan Gershkovich? Es un nombre un poco complicado de pronunciar, pero le dice de forma directa, ¿usted está dispuesto a negociar liberar a Evan? Ahora, para que se den una idea de qué onda con este tema, el año pasado, en marzo del 2023, a Evan Gershkovich, que es un periodista estadounidense de Wall Street Journal, se lo, se lo encerró en la cárcel con el cargo de espionaje en Rusia. Y este hombre está encarcelado casi ya hace un año y todavía no se lo ha liberado. Putin, al momento de recibir esta pregunta de Tucker, explica cuál es la razón por la que han encerrado, está de prisionero ahorita este Evan, este periodista, y él argumenta que es por espionaje, y lo explica de esta forma muy, muy sencilla, es esto. Evan, en territorio ucraniano, estaba recibiendo documentos confidenciales en secreto. A eso se lo cataloga como espionaje y a una persona que está haciendo espionaje en un país extranjero se le puede encerrar en la cárcel bajo este cargo o bajo esta acusación. Entonces, lo interesante es que Putin, o sea, al momento de que, a la par de estar explicando, ¿no? O sea, por qué se lo ha encerrado a este periodista, em, se muestra abierto a negociar. O sea, no dice que no, dice se puede conversar acerca de su liberación o de hacer alguna negociación. Anteriormente, por si acaso, ya se estaba negociando, o Putin estaba más o menos negociando el tema de la liberación de este periodista, con la condición de que en Alemania se libere a una persona asociada con Putin que se lo había culpado de cometer asesinato u homicidio de una persona de la oposición, algo por el estilo. Entonces, Putin ya había estado viendo de negociar la liberación de alguien con la condición de él liberar a este periodista. Entonces, interesante que Tucker Carlson habló de esto de forma súper pública para el bien de este periodista. Ahora, si realmente estaba haciendo espionaje, si realmente Rusia está actuando de forma legal al momento de aprisionarlo así, pues bueno, pero si se está actuando mal por parte de Rusia y no tienen evidencias y todavía no se le ha hecho un juicio como se debe legalmente, pues me parece bien que Tucker Carlson lo haya hecho públicamente y preguntarle bien directo en la entrevista qué vamos a hacer con este hombre. ¿Se negocia o no se negocia? Después, lo que sí me parece destacable es que me parece muy interesante, esto ya casi acabando esta parte del episodio, es que Putin, mientras se le hace preguntas, él hace referencia a varias conversaciones confidenciales que tuvo con diferentes personajes de los Estados Unidos, de la CIA, y lo que él hace es dar, al momento de hablar de estas conversaciones confidenciales, no dice nada, nada con mucho detalle, sino más bien da un pequeño resumen de la conversación que tuvo con diferentes personas y llama a Tucker Carlson y a la gente en general a, mira, ¿quieres saber lo que Bill Clinton pensaba acerca de esto? Pues ve y pregúntale. Yo te estoy diciendo un resumen de la conversación que tuvimos, pero si quieres saber más, pregúntale a él, porque no puedo decirte más detalles de una conversación confidencial que hubo. Entonces sí, me llamó la atención el hecho de que hiciera eso. Mostraría como que es una persona, no sé, honesta, como que no dio muchos más nombres, no dijo cosas súper explícitas que dijeron Bill Clinton o el director de la CIA o algunas otras personas,
lo mantiene todo en un ámbito bastante general, digamos, no sé si hizo bien o hizo mal, o tal vez lo estaba haciendo para fingir que es una persona honesta, transparente, pero sí me llamó la atención eso. Después, por último, él habló varias veces de la CIA durante esta conversación que tuvo con Tucker Carlson. Él menciona que la CIA, implícitamente lo dice, la CIA está envuelta en decisiones de Estado. Es más, él mismo menciona que el mismo director de la CIA de ese tiempo, cuando estuvo Bill Clinton de presidente, el mismo director de la CIA estuvo en su sala de reuniones en Rusia para tomar decisiones respecto a la OTAN, si no me equivoco. Entonces eso estuvo interesante, es como que estuviera argumentando que la CIA pareciera tener igual o más poder que las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos. Eso está bastante interesante. Culpa a la CIA de varias cosas y a la par se burla de Tucker Carlson porque Tucker Carlson sí intentó entrar a la CIA y pues no logró entrar a la CIA, así que medio que se hace la burla de Tucker Carlson por eso. Tucker Carlson se metió en tremendo lío por hacer la entrevista. Estuvo pidiendo esta entrevista durante 3 años. Eso es lo que argumenta Tucker Carlson. Y mi pregunta es, ¿por qué Vladimir Putin, al que se le pidió durante estos 3 años una entrevista con este gran periodista estadounidense, por qué ahora decidió tener esta reunión? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué no cuando había empezado la guerra? ¿Por qué? Y eso es algo que también le preguntó Tucker Carlson varias veces, de ya con todo el tema de la historia que cuenta de Ucrania y Rusia y etcétera, etcétera. El punto es este, ¿por qué no hace mucho más tiempo empezó con esta narrativa de que Ucrania y hay una sección que es parte de Rusia y por qué no ya había tomado esa región, qué sé yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el 2022? ¿Por qué no antes? Entonces estuvo interesante, realmente no tengo una conclusión aún respecto a esto de por qué Vladimir Putin hubiera decidido ahora tener esta reunión. Eh, Pueden dejarme en los comentarios si ustedes tienen algún pensamiento al respecto, alguna conclusión al respecto. A mí se me hace difícil ahora concluir cuál es la razón por la que ahora, obviamente es estratégico, nada es por el azar en el campo de la política, pero el punto es estrategia para qué fue el haberse dejado entrevistar por Tucker Carlson. Ok, ahora sí, vámonos a la segunda parte de este episodio. Vamos a hablar de Nayib Bukele. Como ustedes saben, Nayib Bukele es presidente de El Salvador. Estuvo de presidente desde el 2019 y hace unos días fue reelecto como presidente en El Salvador. Ahora, ¿quién es Nayib Bukele? Antes de entrar a los temas controversiales respecto a este tema, Nayib Bukele es el presidente de El Salvador desde junio del 2019. Él nació el 24 de julio de 1981. Eso significaría que tiene 43 años. Es bastante joven, realmente se ve bastante joven y nació en San Salvador. Él fue miembro o es miembro del partido político Nuevas Ideas. Anteriormente ya había ejercido cargos de autoridad. Él fue alcalde de la ciudad de Nuevo Cuscatlán. Qué nombre tan extraño. Fue conocido por su uso constante de las redes sociales, entre ellos Twitter, que es una buena forma de comunicarse con el público, con la gente, con la población, y ha sido grandemente elogiado por sus políticas de seguridad y lucha contra la corrupción. De hecho, esa es una de las razones por las que es más conocido, pero también se lo ha estado juzgando por ser una persona que tiene una actitud autoritaria respecto al poder y la destitución de funcionarios, supuestamente. Ahora, ¿por qué es súper recontra conocido este Bukele a nivel mundial? Ha sido por sus políticas anticriminalidad, antiviolencia, corrupción y demás. Eso ha estado muy interesante. Estoy más que segura de que muchos de ustedes han visto imágenes en las que se muestra el gran recinto de prisión o prisiones que tienen en El Salvador, en la que están muy bien equipados los policías, han encerrado a miles de criminales, de gente que hace, ¿cómo se llama? Tráfico de drogas y narcotráfico y demás.
Entonces, esa es una de las principales razones por las que es conocido. Bukele ha implementado políticas de mano dura contra la criminalidad en El Salvador y ha ha desplegado las fuerzas de seguridad, incluso a los militares, en las zonas afectadas por la violencia. Ha promovido la creación de la Fuerza Armada como parte de su estrategia contra pandillas, como también crimen organizado. Si ustedes buscan documentales van a encontrar incluso los nombres, el nombre común que se le da a las pandillas en El Salvador, porque son tan conocidas, tan comunes en gran parte de El Salvador. Recuerden, por favor, que El Salvador, antes de que entre Bukele a la presidencia, era uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Y estamos hablando de Latinoamérica. De que hay lugares peligrosos y El Salvador era uno de los más peligrosos entre todos. Ha impulsado medidas como la Ley de Control Territorial para combatir la criminalidad. Y bueno, durante el mandato de Bukele, ¿cuál ha sido uno de los resultados respecto a sus políticas anticriminalidad, anticorrupción? Ha habido una disminución tremenda en los índices de homicidios. En 2019, para que se den una referencia, el país registró una tasa de homicidios de 35 aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Esa es una de las tasas de homicidios más altas a nivel mundial. 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bajo la presidencia de Bukele, esta tasa disminuyó bastante, llegando alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes en el 2021. Y actualmente, la última estadística que fui es de 7 algo homicidios por 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando de que se bajó de 35 a 7 entre el 2019 hasta el día de hoy. Y eso es un gran avance. A pesar de esta disminución, aún así El Salvador sigue sufriendo violencia, criminalidad. Creo que en todos los países en Latinoamérica es común ver este tipo de cosas, robos, pandillas, crimen organizado, narcotráfico, es bastante común, pero es muy notable el hecho de que haya habido una disminución tan sustancial en El Salvador en estos pocos años. Estamos hablando de 4 años que está de presidente Bukele, desde el 2019. Han tenido el tema de las elecciones presidenciales hace poco, hace una semana y un poco más. Entonces, eso está interesante. Ahora, ustedes pueden encontrar, incluso en el canal de YouTube de Nayib Bukele, porque sí, tiene un canal de YouTube, pueden encontrar documentales en los que se muestran las cárceles y demás. Ahora, lo que ustedes han visto en los noticieros, probablemente de noticieros con lineamientos progresistas de izquierda, tanto de los Estados Unidos como de Latinoamérica, más bien ha sido ¿cómo se llama? Como una crítica hacia las políticas antihumanas, antiderechos humanos de Bukele. Es así como se lo muestra en los canales de noticias que tienen tendencias progresistas, en los que se dicen, miren, estos pobres prisioneros que les rapan la cabeza, los hacen dormir entre varios en un solo cuarto, no tienen espacio, cómo los tienen así viviendo. Y no sé por qué salen tanto a decir que pobrecitos los prisioneros que han asesinado gente, que hacían narcotráfico, y no más bien se alegran porque la gente en el país está más tranquila. Si ustedes ven documentales, van a ver que un buen porcentaje de la población en El Salvador está a favor de Bukele y está muy feliz con el mandato de Bukele porque ahora sí pueden vivir más tranquilos y salir a las calles más tranquilos sin sufrir tanta violencia, criminalidad, asesinatos, homicidios y demás. Entonces es algo muy bueno, pero lo que ustedes ven más bien es una crítica a pobrecitos ¿cómo se llama? Los pobres prisioneros, y se muestran, ¿no? A toditos así peladitos, con un shortcito, con la cabeza pelada. La gran mayoría de ellos tienen tatuajes, como ustedes pueden ver. Les voy a poner un video aquí en pantalla para que vayan viendo cómo es esta cárcel. Se le dio un tour a Bukele hace poco, o bueno, cuando abrieron esas instalaciones, se le dio un tour a Bukele para mostrar cómo es la prisión desde adentro, una de las prisiones más grandes de Latinoamérica. Entonces se los ve a los pobres prisioneros peladitos, o sea, no tienen cabello y están llenos de tatuajes. De hecho, los tatuajes son una de las formas principales en las que los policías y las Fuerzas Armadas han logrado identificar a qué pandillas pertenecen cada uno de estos hombres, son principalmente varones.
Entonces, no sé por qué tanto la crítica de los derechos humanos de los pobres prisioneros están siendo violados. Yo entiendo que en las cárceles no debería ser la vida muy buena, porque se supone que es un castigo por los crímenes que ha cometido una persona. No se supone que la cárcel tiene que ser un premio para el prisionero. Ahora, lo que dice Bukele, que me pareció interesante en este video que les estoy mostrando, es que antiguamente a los prisioneros se les daba tele, celular, buena comida, colchones, o sea, de todo se les daba para que vivan bien. Y los pobres policías ni siquiera tenían dónde dormir, ni siquiera tenían dónde comer. Entonces se premiaba a los prisioneros, se premiaba a los criminales y se castigaba a los buenos, a los que se supone que tienen que poner orden en la ciudad, se los tenía viviendo a la patada. Entonces, y eso es cierto, y sinceramente hay muchas prisiones, incluso aquí en Bolivia, donde, o sea, los prisioneros parecen tener una súper buena vida dentro mismo de la cárcel, tienen opción a comunicarse con gente de afuera para seguir haciendo narcotráfico, seguir haciendo tratos ilegales. ¿Qué onda? O sea, se supone que los prisioneros, perdón, pero deberían tener una vida dentro de la prisión que realmente sea un castigo por los crímenes que han cometido. No se supone que la prisión tiene que ser un premio para ellos. Entonces, me parece muy chistosa la forma en la que se critica a Nayib Bukele en defensa de los pobres prisioneros. Ahora, han habido reportes de gente que dice que a sus pobres familiares los han encerrado cuando no eran culpables, eran inocentes. Ahora, para hacer este tipo de reportes, lo que hacen los reporteros es ir a hablar con familias que tienen familiares que están en la prisión. Ahora, pregunta para ustedes. Si ustedes van el día de hoy a la cárcel de San Pedro y hablan con cada prisionero del lugar, si ustedes preguntan a estas personas, ¿cuál fue tu crimen? ¿Qué hiciste? ¿Ustedes creen que una persona dentro de la prisión les va a decir, me lo tengo bien merecido, yo maté a mi familiar o violé a una mujer? No sé. ¿Ustedes creen que una persona dentro de la prisión va a aceptar que justamente está en prisión? Extrañamente pasa eso, discúlpenme. Normalmente cuando ustedes van a entrevistar y hay documentales acerca de la cárcel, por ejemplo, en San Pedro, en la que ustedes, un documentarista, un periodista o quien sea, va preguntando, ¿y usted por qué está aquí? ¿Y usted por qué está aquí? Uf, todos son inocentes en la cárcel. Resulta que todos son inocentes. Y las familias de los prisioneros dicen, sí, mi familiar es inocente, se lo metió injustamente. O sea, es algo muy común que las personas que están en prisión y los familiares y los amigos argumentan que el pobre familiar prisionero es completamente inocente. Porque es difícil que una persona acepte que está justamente en la cárcel o que la familia acepte que su familiar realmente estaba metido en cosas turbias. Entonces, estos reportajes que hacen de los familiares, de los prisioneros, hay que tomarlos muy, muy con pinzas, porque realmente no se sabe si será cierto que hay, wow, varias personas que han sido encerradas y que son inocentes. O sea, de nuevo, hay que tomarlo muy con pinzas y realmente analizar cada caso. De todos modos, no han habido reportes de muchos casos de estos, pero como siempre hay muchas críticas en contra de Nayib Bukele porque es de derecha, principalmente pienso yo. Ahora, reelección del 2024. Nayib Bukele fue reelegido con un 82.6% de los votos. O sea, hay un 82.6% de la población que apoya a Bukele. Estaba viendo en otro reporte, en un documental, que el 91% de la población apoya a Bukele, probablemente tomando en cuenta gente que no puede votar, por eso no se refleja con este tema de los votos necesariamente, 91,82%. En este canal de AP News dice lo siguiente respecto a los siguientes contrincantes, digamos, a la presidencia. Estaba Joel Sánchez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista,
se ubicó en la tercera posición con 5.4%, seguido del ex capitán del ejército Luis Parada de Nuestro Tiempo con 1.99%, luego Javier Renderos de Fuerza Solidaria con un 0.72% y por último estuvo Marina Murillo con un 0.5%. O sea, estamos hablando de una elección y un apoyo contundente a Nayib Bukele por parte de la población salvadoreña. Ahora, ¿cuál es el problema? Y por el que es controversial esta reelección del presidente de El Salvador, es que la Constitución Política de El Salvador dice que, en uno de sus artículos, una persona que ha estado ejerciendo la presidencia por más de 6 meses no puede ser reelecta. Eso es lo que dice la Constitución Política de El Salvador. Y en este caso, por más que Nayib Bukele haya recibido tanto apoyo por parte de la población, no sé si se puede decir que lo está haciendo bien cuando él mismo está yendo en contra de la Constitución Política de su país. Ahora, Nayib Bukele ha sido, y la gente misma de El Salvador lo dice, ha sido uno de los mejores, si no el mejor presidente de El Salvador hasta el momento. Pero no sé si eso justifica que él se salte lo que dice la Constitución Política de su país. ¿Qué podría haber hecho? Tal vez, eso justo lo comentaba ayer con una persona, tal vez él podría haber postulado como vicepresidente. Creo que eso sí sería legal, vicepresidente, y que haya una persona a la presidencia o para presidente que no sea él, porque él estuvo más de 6 meses en la presidencia. Ahora, me parece extraño también el hecho de que en El Salvador tengan esta política, porque en otros países y en muchos países la regla o la normativa es que una persona no puede ser presidente por 3 gestiones, o sea, estamos hablando de 12 años enteros. Una persona puede ser reelecta para 4 años más de gestión, pero no por más de 8 años. Entonces, en El Salvador me parece algo un poco exagerado que una persona no pueda ser reelecta por haber sido presidente por más de 6 meses. ¿Habrá habido una especie de referendo en El Salvador para permitir que Nayib Bukele vuelva a correr como presidente, o realmente es algo súper anticonstitucional? No buscó ni siquiera la forma legal de poder hacerlo y se impuso como autoritario dictador. No sé. No me parece mal que Nayib Bukele vuelva a ser reelegido, precisamente porque ha tenido muchos beneficios su presidencia, sus políticas, y también porque la gran parte de la población lo quiere como presidente, pero no sé si está bien que se haya saltado esta ley o este artículo de su propia Constitución. Entonces, de nuevo, como les dije al principio, yo no tengo una conclusión respecto a esto. Si ustedes tienen algún pensamiento, alguna conclusión respecto a este tema, pueden ponerlo en los comentarios. Yo lo voy a dejar como pregunta abierta. ¿Nayib Bukele hizo bien o hizo mal? No lo sé. Y con eso vamos a terminar. Eso es todo lo que tengo por hoy. Espero haberles dado un buen panorama de la entrevista que hubo entre Vladimir Putin y Tucker Carlson, como también lo que está pasando actualmente en El Salvador. Pueden seguirnos en redes, como también escuchar nuestros episodios en Spotify o en cualquier plataforma que ustedes utilicen para podcast. No olviden darle like a este video, por favor, si les sirvió, y también suscribirse a este canal para no perderse ningún video nuevo. Pueden dejar comentarios, críticas, también otros temas que ustedes quisieran que discuta en este canal, y espero verlos pronto en el próximo episodio. Mientras tanto, busquen la verdad, porque solo la verdad puede hacernos.